Rockstar Games, la desarrolladora encargada de crear múltiples experiencias en el arte de los videojuegos, es popular por su continua evolución desde los 2000, de la mano de series importantes como Grand Theft Auto para hacerse un nombre en la industria como una de las mejores en el género de mundo abierto. Previamente en el canal, hemos visto cómo Rockstar Games se ha conseguido un podio único para los jugadores, con el masivo éxito de Grand Theft Auto V, la última entrada de la serie hasta el momento. Si bien la desarrolladora podría haber continuado con el éxito de su último gran lanzamiento, Rockstar es reconocida por no solo centrarse en una serie o género, ya que han atravesado diferentes líneas de tiempo para contar narrativas en torno a un tipo de vida en constante movimiento. Muestras como L.A. Noire, que se basan en la vida de un detective a fines de 1940, Bully exhibiendo la vida de un joven dentro de la universidad, o Manhunt con la vida de un condenado que intenta escapar hacia la libertad con toda violencia. Sin embargo, aunque estas entregas tuvieron su relativo impacto en su tiempo, no hay otra serie que le llegue a los talones a Grand Theft Auto, que la historia del salvaje oeste recreada por Rockstar Games con nombre Red Dead Redemption. El lanzamiento inicial de esta franquicia con su primera parte en 2010 dejó a los críticos con increíbles sensaciones con la historia de John Marston, el cual sigue las aventuras de un forajido que se ve obligado a luchar con su pasado para recuperar a su familia. La cantidad de premios obtenidos, al igual que reconocimientos por parte de la industria, influenció para que Rockstar Games tuviera algo de atención en torno a esta entrega, ya que podía ser algo que, de interpretarse de manera correcta, se llegaría a convertir en algo grande. Es por eso que sorpresivamente, unos 8 años después de la salida de la primera entrega, Rockstar lanzó Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, lanzado en octubre del 2018 para PlayStation 4 y Xbox One, es el último lanzamiento oficial de un juego original de Rockstar Studios, el cual nos trae de regreso al viejo oeste siguiendo la historia de Arthur Morgan, un miembro de la pandilla Vanderlyn. En el transcurso de la historia, Arthur debe lidiar con el declive del salvaje oeste mientras intenta sobrevivir contra las fuerzas gubernamentales, bandas rivales y luchas personales con su propia conciencia. La historia de Red Dead Redemption 2 se desarrolla previo a su primera entrega, funcionando como una precuela de los acontecimientos de John Marston en la primera edición de la saga. Aunque la historia del videojuego es conocida por la mayoría en sí, hay detalles ocultos en torno a la creación de este sandbox que generaron mucho ruido tras su salida. Rockstar, que trataba de reestructurarse para estos años del 2018, tomó muchas decisiones controversiales que llevaron a la misma a un lugar incómodo para sus trabajadores, quienes hicieron públicas sus opiniones en torno al trato de la desarrolladora con ellos. Horas de trabajo extra, fines de semana largos en la oficina, entre varios otros detalles que fueron revelados posteriormente, que llevaron a la crítica a analizar el videojuego con otros aspectos que pudieron haber tenido influencia en opiniones dentro de la industria como tal. Poco recordado o analizado, en el video del día de hoy veremos la historia detrás del caótico desarrollo de Red Dead Redemption 2. La historia previa al desarrollo del juego comienza desde 2010. El éxito abrumador de una entrega independiente a Grand Theft Auto como Red Dead Redemption llevó a Rockstar Games a catalogar a la entrega como algo de alto valor, que llevó a revolucionar varias mecánicas e ideas dramáticas para su entrega posterior, Grand Theft Auto V. El respirar creativo dentro de Rockstar Games tras crear varios videojuegos que exhibían el inframundo criminal de los Estados Unidos hizo a varios darles una noción diferente de sus prioridades al acabar la siguiente entrega de GTA. Es por eso que Rockstar Games comenzó a recibir propuestas internas para una secuela durante la producción del primer juego, encontrando la idea de una narrativa de pandillas demasiado convincente para rechazarla. Es entonces cuando el propio Dan Houser y un equipo de desarrolladores decidirían comenzar a trabajar en un concepto del juego. Houser hablaría con Rockstar San Diego y el estudio detrás del juego original a principios de 2011, sobre los personajes y el estilo de juego que tomaría. El equipo tenía ciertas ideas para tener en cuenta, por lo que a mediados de año y a finales de 2012 se habían completado los borradores del juego. Houser realizó lecturas de guión en videoconferencias con directores de animación, diseño artístico y jugabilidad de todas las oficinas de Rockstar en todo el mundo. Cuando Rockstar Games se dio cuenta de que entregar el proyecto a otros estudios independientes afiliados no funcionaría, reunió a todos sus estudios en un gran equipo, que denominarían como Rockstar Studios. Según contabilizaciones estimadas, en total trabajaron en el juego unas 2000 personas que se encargaban de diferentes áreas técnicas. Las estimaciones de los analistas sitúan el presupuesto de desarrollo del juego entre 170 y 240 millones de dólares, y su presupuesto de marketing entre 200 y 300 millones de dólares. Con un total combinado de entre 370 y 540 millones de dólares, esto lo convertiría en uno de los videojuegos más caros jamás desarrollados. Todo el desarrollo se llevó a cabo mientras sucedía el despido de Leslie Benzies de Rockstar Games. Benzies, quien se había tomado un tiempo sabático tras la salida de GTA V, anunciaría para 2016 que había dejado a la empresa, afirmando que las formas de su salida no fueron las adecuadas, mencionando que se habían hecho insinuaciones en su contra que no eran verdaderas.
Benzies había sido un factor clave para los inicios de Rockstar Games en conjunto de los hermanos Hauser, pero con el tiempo comprendió, al igual que otros originales que con los años dejaron la desarrolladora, que la visión en torno al futuro de los videojuegos de Rockstar no era la misma que antes. Las quejas de Benzies también eran de naturaleza personal, acusando a Sam Hauser específicamente de montar resentimiento de que Benzies recibiera las mismas compensaciones de Take-Two que los hermanos Hauser. La batalla por el tema de las regalías tomaría otro nivel el 12 de abril de 2016, cuando Benzies decidió iniciar acciones legales contra Rockstar Games y su empresa matriz Take-Two Interactive, reclamando 150 millones de dólares en regalías no pagadas. Para cuando el juego se había lanzado en 2018, Take-Two y Benzies consiguieron cerrar este caso en un acuerdo privado, del cual no se tienen muchos detalles, más allá que esto no perjudicaría a Sam Hauser y Dan Hauser. Aunque Benzies no cumplió un rol en el desarrollo de este juego, fue uno de los temas mediáticos más hablados durante el desarrollo de Red Dead Redemption 2, llevando a hacer dudar a la base de jugadores originales sobre qué futuro tendría Rockstar sin varios directores originales en sus proyectos base. En torno a la creación de la historia, uno de los temas principales del juego original era proteger a la familia a toda costa, por lo que Red Dead Redemption 2 cuenta la historia de la ruptura de una familia en la forma de la pandilla Vandal Lane. El equipo estaba interesado en explorar la historia de por qué la pandilla se desmoronó, como se mencionó con frecuencia durante el primer juego. Es por eso que, al igual que el primer juego, Red Dead Redemption 2 se desarrolla durante la caída del viejo oeste estadounidense, en un mundo que se vuelve demasiado moderno para la pandilla. Aaron Garwood, director de arte de Rockstar North, dijo que Rockstar tenía como objetivo capturar una amplia porción de la vida estadounidense de 1899, una nación en rápida industrialización que pronto tendría su vista en el escenario mundial. El equipo se centró en crear un reflejo preciso del periodo en donde los ciudadanos del juego contrastan entre ricos y pobres, mientras que los lugareños contrastan entre la civilización y la naturaleza. Fuera de indagar en la escritura de los capítulos, los desarrolladores sintieron que el primer capítulo era un método para acostumbrar a los jugadores al nuevo paisaje, enfrentando a un grupo de vaqueros contra una tormenta de nieve. El equipo rediseñó el capítulo inicial para que fuera extenso, ya que Hauser lo consideraba el capítulo más importante. Fuera de ello, gran parte de los escritores sintieron que el final del juego era el final correcto para el mismo, debido a la naturaleza del título original. Hauser quería que algunos elementos narrativos reflejaran indirectamente los acontecimientos contemporáneos. No quería que el juego fuera visto como una obra de historia, sino más bien como una obra de ficción histórica, optando por aludir a acontecimientos históricos en lugar de volver a contarlos debido a su carácter desagradable. Asimismo, Dan Hauser decidiría inspirarse para la trama en varias obras literarias del siglo XIX y del cine, las cuales en su mayoría pertenecían al siglo XX. El guión final de la historia principal del juego tenía alrededor de 2000 páginas, aunque Hauser estimó que la pila de páginas tenía 2,5 metros de altura, si se incluyeran todas las misiones secundarias y el diálogo adicional. Cada uno de los NPC tenía guiones de alrededor de 80 páginas. Aproximadamente 5 horas del juego fueron descartados antes del lanzamiento, algunas de las cuales presentaban un segundo interés amoroso para el protagonista Arthur Morgan y una misión que tenía lugar en un tren de cazarrecompensas. Según Hauser, fueron eliminados porque nunca iban a funcionar técnicamente ni serían lo suficientemente hábiles o se sentían superfluos. Para la creación de las ubicaciones, se dijo que el equipo no se inspiró específicamente en películas o arte, sino en lugares reales y se señaló que estaban construyendo un lugar y no una representación lineal o estática. Saint-Denis sigue el modelo de la ciudad de Nueva Orleans, el cual su nombre original era New Bordeaux, sin embargo fue cambiado luego de ser utilizado en Mafia 3. Pasando a un apartado técnico referido a la creación de personajes, las sesiones de grabaciones de Red Dead Redemption 2 comenzaron en 2013 y duraron un total de 2200 días. El juego cuenta con 1200 actores, 700 de los cuales comparten las 500.000 líneas de diálogo realizadas. Además de utilizar la captura de movimiento para registrar las actuaciones, Rockstar utilizó cámaras faciales para registrar sus reacciones para su posterior animación, en donde se utilizaron alrededor de 60-70 cámaras en total. La captura de movimiento generalmente era precisa para las dimensiones del entorno del juego, que se podía demostrar a los actores y al equipo en un monitor en un formato de previsualización. Rockstar quería un elenco diverso de personajes dentro de la pandilla Vandal Lane, es por eso que los escritores se centraron especialmente en las historias individuales detrás de cada personaje, explorando su vida antes de la pandilla y sus razones para permanecer en el grupo. A pesar de haber escrito y grabado a varios personajes adicionales para el juego, algunos de ellos fueron eliminados durante el desarrollo porque sus personalidades no contribuían a la narrativa. Adicionalmente, algunas líneas de diálogo del primer juego, en las que se describe a Dutch como un líder equitativo, permitieron al equipo crear un grupo diverso de personajes en la pandilla. Fuera de los personajes adicionales o regresos del primer juego, el equipo decidió que el jugador controlara solo a un personaje en Red Dead Redemption 2, en lugar de los 3 protagonistas de GTA V, ya que era más apropiado para la estructura narrativa y permitía a los jugadores seguir y comprender el personaje más de cerca. Los escritores intentaron darle al jugador más libertad en las relaciones de Arthur,
Por ejemplo, cuando comienza la narración, Arthur ya ha formado relaciones con otros miembros de la pandilla, por lo que el equipo las desarrolla para permitir que el jugador responda adecuadamente. Hauser quería dejar de lado la trama del héroe que va elevándose a lo largo de la historia, sino que, en su lugar, desde el inicio nos presentan a Arthur como alguien duro y uno de los mejores chicos de la banda Van der Linde. Hauser mencionó que el declive del viejo oeste tiene un profundo impacto en Arthur y señaló que está atrapado entre la maldad de la naturaleza y la brutalidad de la industrialización invasiva de la civilización. Para el trabajo de personalidades, los desarrolladores a menudo permitían a los actores realizar escenas en su propia dirección para desarrollar personajes de nuevas maneras. Los actores formaron un vínculo estrecho durante la producción, lo que los ayudó con las actuaciones individuales. Roger Clark, quien fue el elegido para ser quien tomaría el rol de protagonista con Arthur Morgan, se inspiró para su interpretación de múltiples películas del viejo oeste, estudiando formas de hablar particulares, tipo de humor, carácter frío y diferentes cuestiones que lo hacían difícil de entender. Clark quería retratar un personaje lo suficientemente complejo como para que el jugador pudiera elegir su camino y aún así tuviera sentido. Aún y así, enfrentó dificultades debido a las diferencias entre los dos caminos, pero se recordó a sí mismo que Arthur era un personaje complejo que fácilmente podía contradecirse. Además, Clark sintió que Arthur inicialmente estaba resentido con John Marston porque tenía una familia, algo que Arthur envidia, pero cuando la pandilla comienza a desmoronarse, Arthur actúa para ayudar a John, tratando de hacer lo que él desearía haber hecho por sí mismo. Clark recurrió a la interpretación de Rob Whitfield como John en el primer juego en busca de inspiración para su propia actuación. Durante todas las grabaciones, Dan Houser jamás conoció a Joel Clark en persona, prefiriendo mantenerse expectante con el trabajo final del actor. Por otra parte, Benjamin Byron Davis se le pidió que retomara su papel de Dodge a mediados de 2013. Retrató a Dodge en su mejor momento como un hombre encantador y seguro de sí mismo, durante aproximadamente un año antes de interpretar el declive del personaje. Los escritores trataron de hacer sentir a los jugadores que Dodge no se ve a sí mismo como un criminal, sino como alguien que lucha contra un sistema de poder corrupto que ha sido creado para dividir y reprimir. Al desarrollar a John Marston, los escritores sintieron que su aparición en el primer juego podría ser limitante para ellos, ya que los jugadores ya se habían identificado con el personaje. Whitfield, quien interpretó a John en el primer juego, miró su propia vida personal al regresar al personaje, tomando como algo para su desarrollo cómo admiraba a los amigos varones de su hermana, quienes buscaban aprobación de la misma manera que John busca validación en el resto de la pandilla. Por parte del personaje de Sadie Adler, los directores sintieron que su personaje era justo lo que la trama pide, tan femenina pero no tan dura al mismo tiempo. La actriz que interpreta a Sadie, Alex McKenna, mencionó disfrutar que Sadie fuera escrita como par de Arthur en lugar de explorar un interés amoroso entre ambos. Peter Blomkist, elegido para interpretar al antagonista del juego, describió a Micah Bell como un oportunista baboso, decidiendo optar por desarrollar al personaje desde cero en lugar de inspirarse específicamente en otros. Fuera de la creación de personajes, Red Dead Redemption 2 es el primer juego de Rockstar creado específicamente para PlayStation 4 y Xbox One. Rockstar había probado las capacidades técnicas de las consolas al mirar GTA V de PlayStation 3 y Xbox 360. Una vez que el equipo definió las limitaciones, determinaron las áreas que requerían atención para su mayor optimización. Red Dead Redemption 2 permitió aproximadamente 10 veces la cantidad de animaciones que GTA V, debido a la memoria adicional de las consolas. Mientras que GTA V tenía ciertos NPCs en las calles de la ciudad que transitan sin mayor problema, Red Dead Redemption 2 tuvo pueblos poblados con personajes identificables y con diálogos particulares. Rockstar revisó todo su sistema de animación para lograr un comportamiento humano y animal más creíble en la nueva generación de consolas. Los desarrolladores enfatizaron las animaciones sutiles para hacer que el mundo pareciera más creíble, actualizando su motor de física Euphoria y revisó por completo su sistema de inteligencia artificial por primera vez en 17 años. El equipo prestó gran atención a la animación del caballo para garantizar que el jugador sintiera una conexión con el animal, por lo que capturaron imágenes de caballos reales en Escocia y las utilizaron como material de referencia para los animadores. El equipo se aseguró de que la inteligencia artificial del caballo se centrara en la autoconservación, evitando obstáculos y acantilados durante la navegación. Un detalle divertido es que el animador principal, Jason Barnes, llevó a su perro Einstein al set de captura de movimiento todos los días, siendo utilizado para probar los trajes de captura de movimiento para perros y finalmente interpretando al perro callejero de la pandilla Kane. En torno a la jugabilidad, uno de los objetivos de Rockstar en Red Dead Redemption 2 era hacer que el jugador se sintiera como si habitara un mundo vivo, en lugar de jugar misiones y ver escenas. Un método utilizado para lograr esto fue el campamento de la pandilla, donde el jugador puede interactuar con otros personajes. El equipo se aseguró de que los personajes mantuvieran la misma personalidad y estado de ánimo desde una escena hasta el juego, para hacer que el mundo se sintiera más vivo y realista. Una parte importante para hacer que el mundo del juego pareciera vivo fue crear rutinas para los miembros de la pandilla en el campamento, incluidas las actividades y tareas en las que participan, y los momentos del día en los que están despiertos. Este fue un sistema explorado previamente en GTA V, particularmente con la casa familiar de uno de los protagonistas. Otro método para lograr realismo fueron los personajes conversando en el campamento, a lo que el jugador puede elegir si responder o no.
Si el jugador responde con frecuencia, los personajes comenzarán a señalar sus respuestas en conversaciones futuras. El juego presenta un sistema de caminar y hablar, donde los personajes siguen brevemente al jugador y le informan sobre los eventos en el mundo del juego, un sistema previamente transmitido a través del teléfono móvil en GTA V. El equipo decidió limitar el inventario de armas a un número selecto para mantener el realismo. Todas las demás armas que poseen permanecen en el caballo del jugador, lo que también sirve como una forma de aumentar su vínculo con el animal. Algunos equipos ampliaron los elementos salvajes y de supervivencia, ya que les resultó un gran atractivo para el juego original. Al volver a jugar el juego durante el desarrollo, el equipo descubrió conflictos entre las misiones que obligaban al jugador a comportarse mal y aquellas que lo obligaban a comportarse bien. Como resultado, crearon escenas ramificadas y opciones de diálogo basadas en el comportamiento del jugador, lo que se relaciona con el sistema de honor. El equipo consideró la idea de que el jugador pudiera llevar a los miembros del campamento a diferentes actividades, como pescar, pero finalmente acabó descartándose. Varias actividades dentro del juego, especialmente aquellas que no eran propias de Arthur, se eliminaron para volverlas opcionales para el jugador. El uso de armas fue revisado con respecto a los juegos anteriores de Rockstar para mejorar la sensación y la velocidad de usar armas. Al final del desarrollo del juego, el personal superior de Rockstar decidió agregar el formato letterboxing a las escenas del juego, lo que requirió más trabajo para el personal de cinemáticas. Para el apartado musical de Red Dead Redemption 2, Woody Jackson, que trabajó con Rockstar Games en GTA V, volvió a componer la música original para este juego. Compuso aproximadamente 60 horas de música para el juego, aunque no todas las pistas llegaron al producto final. Red Dead Redemption 2 tiene tres tipos de partitura: narrativa, que se escucha durante las misiones de la historia; interactivo, cuando el jugador deambula por el mundo abierto en el modo multijugador; y ambiental, que incluye canciones de fogata o un personaje tocando música en el mundo abierto. La música reacciona regularmente de acuerdo con las decisiones del jugador en el mundo, coincidiendo con la atmósfera del juego y las elecciones del jugador. El objetivo de Jackson con la música ambiental era acompañar el diseño de sonido y no distraer al jugador. Al comparar el juego con una temporada de televisión, Jackson consideró que una misión era como un episodio, ya que cuenta un arco de una historia individual manteniendo temas en múltiples misiones. En total, más de 110 músicos trabajaron en la música del juego. Varios músicos rechazaron ofertas para trabajar en la banda sonora debido a su desconocimiento de la industria y la tecnología. Finalmente, el tráiler debut se lanzó el 20 de octubre de 2016 y muestra el entorno del mundo abierto, mientras que el segundo y tercer avance, lanzados el 28 de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2018, respectivamente presentaron a los personajes y la historia del juego. El día de su anuncio para PlayStation 4 y Xbox One, algunos fanáticos comenzaron a solicitar a Rockstar que el juego también estuviera disponible en PC. A pesar de esto, el juego se retrasó 3 veces durante su anuncio, que incluyeron un retraso interno hasta la segunda mitad de 2017, luego públicamente hasta la primera mitad de 2018 y posteriormente hasta el 26 de octubre del 2018. Según Rockstar, el juego requirió tiempo de desarrollo adicional para pulirlo. Para estimular las ventas de pedido anticipados, Rockstar colaboró con varios puntos de venta para ofrecer versiones de edición especial del juego. La edición especial incluye contenido exclusivo para el modo historia, mientras que la edición definitiva incluye contenido adicional para Red Dead Online. La caja coleccionista es una colección de productos físicos relacionados con el juego. Los jugadores pueden ganar el hacha de piedra en el juego adquiriéndola a través de una misión en GTA Online. Rockstar actualizó el sitio web oficial de Red Dead Redemption 2 en los meses previos al lanzamiento para mostrar una vista previa de las actividades y lugares dentro del mundo abierto y un examen de las historias de los miembros de la pandilla Van der Lane. Se lanzó mercancía para el juego antes del lanzamiento, incluida ropa que combina con los personajes del juego y algunas con el logotipo del mismo. Finalmente, el juego se lanzaría en la última fecha dada cuando se anunció su retraso, abriendo durante los primeros 3 días con una ganancia de 725 millones de dólares. Se estima que para 2023 Rockstar Games vendió más de 45 millones de copias de este videojuego, superando con creces el lanzamiento inicial de la primera entrega en 2010, que hace un total de unos 68 millones de copias vendidas en conjunto. El éxito abrumador de Red Dead Redemption 2 hizo que varias personas como Dan Houser decidieran hablar sobre ello en diferentes entrevistas, donde se compartió sus pensamientos sobre el trabajo del videojuego y el futuro de Rockstar después de este trabajo complejo. Aún y así, Houser en una de estas entrevistas comentaría algo que reflejaría o justificaría las razones de varios retrasos, o de una historia oculta detrás de su producción. En octubre de 2018, Houser en una de sus tantas entrevistas mencionó que el equipo había estado trabajando 100 horas a la semana varias veces a lo largo del año. Lo que parecía ser una declaración más acabó con que varias fuentes interpretaran esta declaración como una crisis para todo el personal de desarrollo del juego, comparable a acusaciones similares hechas en juegos anteriores. Al día siguiente, Rockstar aclaró en un comunicado que la duración del trabajo mencionado por Houser solo afectaba al equipo de redacción de Red Dead Redemption 2, que estaba compuesto por él mismo, Michael Unsworth, Rupert Humphries y Laszlo Jones, y que la duración solo había sido en el caso de 3 semanas durante todo el desarrollo.
Hauser añadió que la empresa nunca esperaría ni obligaría a ningún empleado a trabajar durante el tiempo indicado, y que aquellos que se quedaban hasta tarde en los estudios de desarrollo estaban impulsados por su pasión en el proyecto. Esta no era la primera vez que Rockstar se metía en problemas por supuestamente explotar a sus desarrolladores, ya que años atrás para la producción de L.A. Noire, que estuvo a cargo de Tim Bondi, hubo una situación similar donde Rockstar fue criticado por no controlar los excesos en la dirección del juego. A través de varios artículos de medios especializados en videojuegos, Rockstar compartió el promedio de horas semanales reportadas por sus empleados para 2018, siendo de 42,4 horas de enero a marzo, 45,5 horas de abril a junio y 45,8 horas de julio a septiembre. En un intento de evitar que la controversia tapara el lanzamiento del juego, la empresa tomó severas decisiones en sus políticas, permitiéndole a los trabajadores hablar públicamente sobre sus experiencias laborales. Algunos de estos desarrolladores apoyaron la declaración de Hauser, señalando que las condiciones laborales habían mejorado desde GTA V y que nunca se les había pedido que trabajaran 100 horas a la semana. Otros reconocieron que la crisis estaba presente en el estudio, pero no era excesiva. Y por otro lado, algunos empleados de Rockstar argumentaron que las declaraciones de Hauser no daban una imagen precisa de la cultura del crunch que se vivía en la empresa, la cual trabajaban muchos de sus empleados. Muchas de estas cuestiones faltantes para ellos incluían las horas extras obligatorias y periodos de crunch de años. La palabra crunch, que es una constante en la industria de los videojuegos, refiere al tiempo determinado donde los trabajadores son exigidos al máximo, ocasionando estas situaciones laborales donde el personal debe quedarse a cumplir horas extras o completar objetivos en fines de semana. En el caso de Rockstar como desarrolladora de videojuegos y debido a la naturaleza salarial de sus contratos, muchos de los empleados no fueron compensados por sus horas extras y, en cambio, dependieron de comisiones de fin de año que dependían del desempeño de las ventas del juego. Radicalmente con el tiempo, las investigaciones de los medios especializados y entrevistas con empleados actuales y anteriores concluyeron que ninguno había trabajado 100 horas a la semana, pero que a menudo se les pedía o se sentían obligados a trabajar por las noches y los fines de semana. Algunos empleados de Rockstar San Diego dijeron que las semanas de 80 horas a menudo eran obligatorias entre 2011 y 2016, y en ocasiones les dijeron que simplemente testearan GTA V durante 8 horas si no tenían trabajo actual para Red Dead Redemption 2. Varios admitieron que había sido su propia decisión continuar trabajando, debido a su amor por el producto y su deseo de crear arte, mientras que otros sintieron que era necesario debido a las frecuentes revisiones requeridas por Hauser y su hermano, el presidente y productor ejecutivo Sam Hauser. El equipo de control de calidad enfrentó la peor crisis, seguido por los equipos de cine y diseño y los estudios de Lincoln en Nueva York, que compartieron el mayor número de historias críticas. El primero era el principal estudio de control de calidad de Rockstar y contaba con más de 300 empleados. Varios trabajadores de Lincoln afirmaron que las horas extras habían sido obligatorias desde el agosto de 2017, mientras que en octubre de 2018 Rockstar afirmó y aclaró que habían sido solicitadas, pero seguían siendo opcionales. Rockstar había solicitado a sus empleados que trabajaran 52,5 horas por semana entre octubre del 2017 y agosto de 2018, y 57,5 horas en agosto y septiembre de 2018. Algunos empleados encontraron en Rockstar un lugar positivo para trabajar a pesar de la crisis, mientras que otros se consideraron maltratados y escribieron una cultura del miedo por hablar. Muchos informaron que sufrieron depresión como resultado de su tiempo en Rockstar y que habían sido testigos de crisis nerviosas de empleados actuales y anteriores. Un sentimiento que se hizo hoy con las declaraciones de los empleados fue que las condiciones de trabajo habían mejorado un poco desde Red Dead Redemption, y cualquier intento de boicotear el juego debido a los informes críticos sería perjudicial. En abril del 2020, los empleados en nuevas entrevistas informaron que la empresa había realizado cambios significativos como resultado de la publicidad en torno a la cultura laboral, y muchos se mostraron cautelosamente optimistas sobre el futuro de Rockstar. Si bien a pesar de los acontecimientos narrados por los desarrolladores, esto no afectó al éxito de la crítica de Red Dead Redemption 2, quienes lo catalogaron como uno de los mejores juegos del 2018, pero no pudiendo obtener el mismo logro de su primera entrega, ser el juego del año. Sin embargo, parte de la reestructuración de Rockstar significó renovar su personal y en todo caso planificar sus próximos movimientos. Es por eso que en el lapso de 2 años tras la salida de Red Dead Redemption 2, tanto el mismo Dan Houser como otros productores importantes como Laszlo Jones acabarían saliendo de la empresa, con el objetivo de quitar tensión en el ambiente laboral, al igual que sentirse hechos por haber abarcado diferentes adaptaciones en diferentes líneas de tiempo. En conclusión final, Red Dead Redemption 2 es posiblemente una obra audiovisual que nos permite profundizar en el fin del viejo oeste de la mano de uno de los mejores protagonistas desarrollados por Rockstar Games, y que genera incertidumbre sobre qué tan posible es que la creadora de estos títulos pueda mantener estos estándares de calidad sin explotar al máximo a su grupo laboral. La expectativa está a flor de pie con cualquier nuevo detalle en torno al próximo proyecto de Rockstar Games, por lo que con esto probablemente ya has conocido una nueva historia detrás del desarrollo de un juego exitoso pero que tuvo mucho sacrificio para su salida al mercado. Sin mucho más, con esto finalizamos el video del día de hoy y espero que podamos abordar más historias del estilo durante las siguientes semanas. Así que ya saben, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video. May the cards lay out astray.
That's the way it is. That's the way